Y ahora sí, muy buenas tardes otra vez a todos. Vamos a estar con esta crítica a la película Her de Spike Jonze. Espero les guste. Y como siempre es ya costumbre en nuestras sesiones, pues, hablamos primero acerca del director. En este caso, Spike Jonze, que vemos que es una figura muy interesante. Como les estaba comentando el día de ayer, junto a David Fincher y Gondry se consideran como los máximos exponentes de la música, sobre todo del video musical, con el cine, algo que ha cambiado y evolucionado en los últimos años, porque tiene una forma distinta de grabación, una visión totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado antes, porque empiezan a hacer como que grandes trabajos dentro de los videos musicales dignos de un trabajo cinematográfico. Y pues aquí tenemos a uno de los tres grandes exponentes de Estados Unidos, pero no solamente era eso, Spike Jones, como bien dice el título, era patinetas, yacas, soledad y amor. Y su nombre real es Alan Spiegel. Nació en Rockville, Maryland, el 22 de octubre del 69. Y como les digo, era aficionado a las bicicletas, al monopatín y todo eso. Él, de hecho, empezó trabajando como fotógrafo para una tienda de bicicletas. Y fue como que ahí tuvo su primer contacto con dos pasiones, que eran los deportes extremos, que es todo esto del mundo de las patinetas, de bicicletas y demás, y el arte visual, lo que viene siendo la fotografía, todo lo que tiene que ver con cinematografía, tuvo ese primer contacto. Y ese primer contacto le permitió empezar su carrera como director de videos musicales. Al igual que Gondry, pues también él inició grabando videos musicales. En este caso inició con Sonic Youth, una banda. Pero no solamente se queda en eso para Jones, también fue editor y fundador de la revista Dare y tiene ciertas colaboraciones con otras revistas también sobre todo relacionado con deportes extremos y también con cine, obviamente. Y como bien dice aquí, aunque no lo crean, fue el creador y productor de Jackass, el famoso programa de MTV, en donde veíamos las distintas, ¿cómo catalogarlo? Comportamiento humano interesante. Él fue parte creador y productor y todo esto pues se basa en sus inicios, como les decía, su pasión por los deportes extremos y pues por el cine, el entretenimiento, pues aquí surgió. Y ya como tal, después de todo esto, le permitió tener un debut de director. Él estaba muy metido en los videos musicales, en lo que está haciendo con el TV, pero tuvo un primer contacto como director con la película Cómo ser John Malkovich. Es una sátira muy interesante en la que un titiritero, por alguna extraña razón, puede entrar a la mente de este actor, justamente John Malkovich. Y aquí fue como una colaboración con Charlie Kaufman. No sé si recuerden, pero Charlie Kaufman pues también trabajó con Gondry, así que aquí estamos viendo el papel de Kaufman en las diferentes películas, ya que es un guionista muy impresionante, muy interesante al momento de plasmar obras humanas que parecieran que son como imposibles de contar o de creer, pero es posibles con ese toque tanto satírico, emocional sobre todo, y también de mucha reflexión, porque cada una de las películas, pues, como les digo, manejan distintas perspectivas de la vida, ya sea de una persona de manera individual o, como les decía, dentro de una sociedad. Y algo interesante de Spike Jonze es que estuvo casado con Sofía Coppola de 1999 a 2003. A lo mejor muchos han visto en imágenes, memes y demás notas de estos dos personajes, de Jones y de Coppola, que estuvieron casados y todo. Y por alguna extraña razón, debe haber sus motivos. Como todo, siempre el chisme es vida y sale a la luz todo lo que pasa, pero vamos a limitarnos mucho en eso. Solamente pues tuvieron ciertas diferencias en su matrimonio y pues como resultado de eso, pues aparte de como el distanciamiento y todo entre ellos, pues le permitió a Coppola lanzar una de sus obras maestras, que es Lost in Translation, que habla acerca de lo que fue esa ruptura, ese divorcio, a su perspectiva, y Jones, de manera indirecta o tal vez directa, contesta a Lost in Translation justamente con Her, de cómo él vivió el divorcio de su perspectiva. Aquí es muy interesante si lo vemos de esa manera, porque manejan temas parecidos,
pero como les digo, con diferentes visiones. Pero aquí siento que en lo personal me gusta más la visión de Jones porque reflejan varias verdades del ser humano que a veces no tenemos el tiempo para ponernos a reflexionar un poco, o no sabemos de eso y nos da miedo, nos aterra lo desconocido, como a todos. Y ya como dentro de todo el trabajo de Her, pues él fue ganador de un Oscar y de un Golden Globe por mejor guión original. Él tuvo varias colaboraciones con Kaufman, pero aquí justamente con Her decidió él dedicarse de lleno a la escritura, al guión, y pues aquí fue el resultado de esta obra. Pero ahorita vamos a ver cómo nace justamente Her. Como les digo, Her, pues su director y guión está a cargo de Spike Jonze. Y esta idea de la película surge en el año 2000 aproximadamente, donde él platica en varias entrevistas que él había visto un artículo que hablaba sobre la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, por los 2000, pues era como que muy novedoso todo esto, porque era apenas el cambio tecnológico, en donde ya nos estamos metiendo como todo esto de las nuevas computadoras, la mensajería que ya deja de ser por correo como tal, o sea, de cards y todo, pues empezó el correo electrónico y todo eso, pues estaba muy de moda eso de lo que eran los asistentes inteligentes, en este caso, como hoy conocemos que es Siri, Google, todo eso, pues era interesante en ese entonces. Entonces a John se le hizo como algo de donde poder sacar, por así decir, una gran historia, pero es una crítica, pero dice que como que en 20 segundos todas las ideas surgieron así como de o sea, como que ya creé una historia, pero luego se aburrió instantáneamente. Pero no fue cuando sacó un cortometraje, porque también John sacaba varios cortometrajes, titulado Angier, y Angier le retomó esa idea, esas ganas de volver a sacar su historia de Her. Entonces empezó a hacer su borrador y aproximadamente entre 6 meses ya tenía listo el guión y ya lo dio a conocer con los distintos productores y demás, pero él siempre tenía claro de que el papel de Theodore tenía que ser interpretado por Joaquín Phoenix. Él siempre tenía en la mente a Joaquín Phoenix. Mientras que el papel de Samantha, a pesar de que no se ve en pantalla, pero sí era muy importante elegir a la actriz adecuada para que diera la voz a Samantha. En un inicio se consideró a Samantha Morton, se grabó de hecho y todo, pero al momento de la edición como que no les convenció. Entonces ahí es en el cambio por Scarlett Johansson y es como que ahí les permitió como tener mejor la idea de Jones y obviamente pues implicó hacer algunos cambios, pero no tanto, sino grabar algunas escenas nuevas, pero el resultado fue muy bueno y de hecho le pareció bastante interesante a Jones. Fíjate que también eso, lo que dice Oliver, es interesante porque también eso es parte de como del chisme, ¿no? De qué pasó cómo terminó su relación y todo. Pero aparte, en ese entonces, Johansson, pues ya está que dándose a conocer por todo esto del universo cinematográfico. Aparte de que él siempre veía en Johansson como una persona muy sensible y él quería justamente eso. Sé que parece como algo tonto, irónico, pero él quería que la relación entre Theodore y Samantha no fuera como la típica de, soy un hombre hablando con computadora. No quería eso como que muy seco, como podemos ver en algunas otras películas. Él quería que literal fuera un contacto humano con humano, por así decirlo, y encontraba en la voz de Johansson, su personalidad, esa sensibilidad humana que le permitía entablar conversaciones, ver las relaciones de distintas formas, pero sobre todo la soledad, cómo la soledad iba a fungir un papel importante en Theodore y cómo Samantha iba a ser como ese cambio. Pero ahorita lo vamos a ver con calma. Y algo interesante de la fotografía, que estuvo a cargo de Hoyen van Hoyteman, que él tuvo inspiración en Rinko Kawachi. Rinko Kawachi era un importante director japonés que él tenía un estilo de filmación muy peculiar. Pareciera muy simple, pero también es muy complejo, porque él daba importancia a los colores, y eso es lo que buscaba Hoyte, darle una identidad a los colores. No sé si se fijaron a lo largo de la película, pero nunca vemos como que mucho azul. O sea, hay escenas que sí te muestran como una paleta de colores azul, verde y todo, pero no es tan notorio. Y en el cine casi la mayoría de las veces el azul representa
películas de ciencia ficción. Vemos, por ejemplo, en Blade Runner, está muy marcado el azul por la temática de la película, en Alien, en 2001, Odisea en el espacio y demás, el azul siempre está muy caracterizado a representar la ciencia ficción. Y justamente querían como limitar el azul, o sea, de que sí estaban viendo una película de ciencia ficción, porque al final de cuentas es una película de ciencia ficción, pero no del todo, si no quieren enfocarse más en la parte humana. Pero sí tenemos como que ciertos toques de azul, pero ahorita también lo vamos a ver. Y esta película tuvo su rodaje en Los Ángeles y principalmente en Shanghái. La edición estuvo a cargo de Eric Subrinen y Jeff Buchanan. Y la música es algo tan interesante, estuvo a cargo de Arkham Fire y Owen Pallett. Aquí la música, pues obviamente buscaban, aparte de darle como un plus a las escenas, también buscaban reflejar dos cosas muy interesantes, que una es el amor y el otro es la soledad. Pareciera como que complicado juntarlo, pero claro que se puede juntar y dar resultados muy interesantes. Es como las típicas, como los dulces, semi amargos, que es como que dulcito pero amargo, o el típico dulce agridulce también. Pero aquí logran integrar de una manera orgánica, a lo mejor muy melancólica, pero si dependiendo de la perspectiva con la que ves, escuchas, bueno, si en caso que ves la película, pues como lo ves, pero si nada escuchas la pura pieza, es como tú te vas a sentir en ese momento, entonces eso es como lo interesante de la música. Y aparte de esta parte, fue estrenada en el cierre del Festival de Cine de Nueva York 2013 y ya en salas comerciales salió el 10 de enero del 2014 y estuvo nominada a 5 premios en la que destaca justamente a Mejor Película, pero pues ese año no pudo ganarla, pero pues como les decía, ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Algo que da de mucho hablar porque hay veces de que, para mí en lo personal, el Oscar a Mejor Guión tiene bastante peso, porque las grandes películas, para que existan, tienen que tener un buen guión. Y por eso yo le doy un poquito más de peso a la categoría de Mejor Guión. Y ya como tal, ya adentrándonos un poco a la película, ya de esta pequeña introducción, pues vamos a hablar de lo que es Her en realidad. Así que pues si no tiene alguna duda, comentario, pregunta y demás, pues voy a continuar. Y si así, pues nada, levanten su mano aquí en el chat, porque pues les digo, no sé si va a tener el mismo problema que ayer de no poder escucharlos bien, pero pues ya al final, si quieren, vamos a ver si se puede. Así que vamos a empezar este análisis por medio de la primera título, que es Una mirada a la soledad. Y esto es interesante, porque como les digo, cuando ves la película no sabes en sí de qué te habla. Si te habla del amor, si te habla de una ruptura amorosa, te habla de cómo es la relación humano-tecnología, la obsesión del humano con la tecnología y demás. Hay varios temas que no llegas a comprender cuál es el central. Pero para mí el tema central es la soledad. Y a lo mejor es fácil de detectar, porque justamente, como vemos en las imágenes de arriba, vemos a Theodore solo, como triste, desorientado, desubicado, distraído, pero está solo. Y todo eso vamos a empezar con el inicio, pues como DVD. Justamente tenemos este primer plano de Theodore, este acercamiento, que él está hablando, diciendo palabras como de amor, como si estuviera diciéndosele a su pareja y demás. Y cuando nos damos cuenta le está hablando a una computadora. Entonces ahí con este inicio pues nos dan como las bases necesarias de entender a nuestro personaje principal y el contexto de la película, porque pues vemos de que está ese contacto humano, que son las palabras, todo esto de los sentimientos, pero tenemos el lado tecnológico. Y aquí la película te está diciendo justamente cómo en los últimos tiempos está muy ligado como las relaciones sociales humanas con la tecnología que se iban a combinar y hasta cambiar. Y aquí es bastante interesante. Y por el lado de Theodore vemos esta soledad, de que vemos que está solo. Si nos damos cuenta en la mayoría de la película, sus tomas donde lo vemos, está solo. Vemos grandes paisajes de la ciudad, vemos que se recorre por las calles con bastante tecnología, por su casa, y está solo. Lo reflejan solo y con eso nos damos la idea de que es una persona que vive en la soledad. Pero cuando está con personas, uno pensaría que pues, no está solo, pero está más solo. Por ejemplo, en esas dos escenas, cada quien está en su mundo, en la tecnología o fuera de la tecnología, pero cada quien está en su mundo.
Y él lo podemos distinguir por justamente, aparte del color que usan, que es súper notorio, es como de, mírame, pero también es que está solo. Camina de diferente forma que los demás, se mueve diferente, tiene una aura diferente, y ahí podemos ver que está solo. Entonces, ahí vemos en ese inicio que estamos ante un personaje solitario, a lo mejor dañado, a lo mejor triste, pero no sabemos por qué. Y como les decía, tenemos este inicio lleno de amor, porque son palabras de amor, pero está solo. Aquí vemos una mirada perdida, pero sensible, porque Theodore es sensible, vemos que es un crack en su trabajo para plasmar hermosas palabras. Y como les decía, está rodeado de gente, pero aún así está solo. Y es distinguible, es alguien sin rumbo, es alguien opuesto, se podría decir, a lo que estamos viendo en las tomas. Y finalmente, en esta escena tenemos el azul, como les decía, que representa la ciencia ficción, por todo eso con los toques tecnológicos, pero también nos da como el reflejo de quién es en realidad Theodore, cómo es su modo de vida, y aún así como que tú te quedas como la duda al inicio de por qué está así. Y después de esto vemos el juego de los colores, cómo van a ser pieza clave para entender la trama, la película y demás. Y ahora sí, ya sabes de por qué está así, porque él tuvo una relación bastante feliz, bastante alegre. Vemos este juego de color donde el oscuro va a representar tristeza y desolación, como veíamos ayer con Eterno Resplandor, mientras que lo claro va a representar relación, va a representar amor, pero nos da este contraste de escenas donde primero lo vemos como triste, solo en su cuarto, y luego, ¡pum!, tenemos estos flashbacks justamente con su ex esposa. Vemos cómo era su vida, cómo es feliz. Aquí luego nos da esta pista o esta clave de que en la oscuridad Theodore va a ser triste, depresivo y demás. Y en la luz eran los mejores momentos de él. Ahora se puede decir, estaba vibrando alto, tenía todo con su chica, tenía la relación perfecta, por así decirlo. Y puedes llegar a entender por qué está así, por qué está inundado en esta depresión, esta soledad, porque al final de cuentas, como digo, está solo. Y aquí nos estamos dando cuenta de la primera idea de la soledad que maneja la película, una soledad depresiva, una soledad que te está matando poco a poco, que obviamente no tienes a nadie a tu lado, que piensas que todo el mundo es así, oscuro, es tristeza, es desolación, a pesar de que hay miles de cosas hermosas, porque como les digo, las calles de la ciudad son hermosas, el juego que él usa es prácticamente maravilloso, es algo muy innovador, pero aún así sigue inmenso en esta depresión. Y solamente cuando vemos estos momentos cálidos, con una paleta de colores más clara, pues ahí vemos una nueva forma en la que él disfrutaba el mundo. Pero aquí tenemos la primera idea de la soledad. Y ya después de esto, pues conoce a Samantha. Vemos ahora sí como lo bizarro, lo raro de la película, que es justamente esta inteligencia artificial, que aquí, pues obviamente juega dos papeles importantes. Uno es como la relación que va a tener con Theodore, es como que lo interesante en cuestión de, como de la película, enfocándose a temas de amor, y tenemos ahora sí como la crítica de cómo es la relación humano-tecnología, porque si nos damos cuenta, es súper notorio en nuestra relación, porque lo tenemos en las computadoras, en las redes sociales, en los celulares, en todo. Aquí va a estar relacionado, se puede decir que Jones fue como profeta de lo que iba a pasar en nuestra actualidad, pero pues como que ya se había venido, de que no se puede considerar como profeta del todo, pero es interesante cómo él hace esta crítica. Pero regresando un poquito a la trama de la película, pues como les digo, justamente Theodore se le hace como que raro todo esto y se le hace bobo, pero poco a poco empieza como a hablar con Samantha, tienen esta relación y es algo interesante porque la inteligencia artificial tiene personalidad, es algo raro, empieza como a tener sentimientos, emociones, y eso es como peculiar y curioso, porque así poco a poco se va formando como una relación, como se formaría una relación humana, es como por ejemplo, como nosotros si conociéramos a una nueva persona,
pues como que va surgiendo la plática, vamos conociendo la personalidad de la otra persona y así. Aquí pasa lo mismo, nada más que ahora sí el diferenciador es que pues, es un sistema operativo, o sea, no tiene un cuerpo ni nada, pero eso no les impide justamente como empezar a entablar vínculos. Vemos como que poco a poco Theodore empieza a ser más alegre. Si nos damos cuenta, la paleta de color cambia. Ya no vemos planos tan oscuros, pero todavía tiene un toque de oscuridad, obviamente. Pero ya vemos que está un poquito más lleno de vida, un poquito más alegre, diferentes perspectivas. Y empieza como simplemente esta como relación de amistad, si lo queremos llamar así. Pero luego viene algo interesante. ¿Cómo son las relaciones sociales? Una cosa es que tú le hables a tu computadora, pero ¿cómo vas a entablar una relación con una persona como tú, como un ser humano? Y es aquí otro punto importante de la película, que nos hablan de cómo las relaciones sociales han cambiado bastante en nuestros tiempos. Como les decía, antes pues era obligatorio, forzoso el contacto para conocer a alguien. Ahorita no. Ahorita puedes conocer a alguien por Tinder, por Grindr, no sé cómo se llama el otro buscador. O sea, puedes empezar a entablar relaciones, conversaciones sin necesidad de un contacto físico. Y es aquí donde la película pues, nos va diciendo esto, de justamente de que por un lado tenemos a Theodore entablando su relación con su computadora, pero otra cosa es entablar una relación con otra persona. Y la verdad vemos que si lo catalogamos como son los típicos estereotipos en el cine, él no es un perdedor. O sea, no le falta nada, tiene dinero, tiene estabilidad económica, por así decirlo. Pues ahora sí se puede decir que tiene buen tema de conversación y demás, tiene amigos, así que uno pensaría que no sería difícil como que instalar una relación, pero lo que al inicio parece como que todo tan bonito, como que vemos esta química que hay, al final no llega a darse y no sabemos por qué no se llega a dar. Entonces surgen estas dos preguntas. ¿Es fácil relacionarse? Y algo ya hablando neto de cine, el amarillo avisa el cambio. Si nos damos cuenta, en los colores aquí también van a jugar parte importante, como ya les había dicho antes, pero aquí el amarillo lo podemos tomar como símbolo de cambio, porque cuando pasa algo importante en la vida de Theodore, él viste de amarillo. Por ejemplo, aquí tenemos esta escena que justamente pasa algo interesante, que es como el preámbulo antes de que inicie su relación con Sam, y ya después, cuando pareciera que Sam se fue, el viste de amarillo también es como ese cambio que mueve su mundo. Aquí el amarillo va a jugar ese papel interesante. Entonces, después, como les decía, que empieza a entrar una relación, pero después vemos de que se arrepiente. Ahí nos podemos hacer estas dos preguntas. ¿Acaso es miedo al compromiso que él tiene? ¿O su soledad es un impedimento a poder entablar una relación? Y vemos de que eso es lo que pasa, porque pareciera que todo va bien con esa chica, que el personaje de Olivia Wilde, y luego se corta todo en seco. Obviamente la persona pues quiere conocer la verdad, si va a haber una relación más larga, si va para algo más, y él no sabe qué onda, está como perdido, está justamente desubicado, por así decirlo, y ¡pum!, se vuelve a inundar en su soledad, y como que eso le impide seguir avanzando en esta relación. Y obviamente de algo tan alegre que era esta escena de la izquierda, pues pasamos a una escena en donde se vuelve a quedar solo, pero no fue ahora sí, por culpa de lo externo, fue por su culpa. Entonces ahí nos estamos viendo, ¿de verdad la soledad es un impedimento en general para nuestras relaciones? Y después de esto, pues ya con Sam, y ahí empieza como su relación. En todo esto vemos que empiezan a crear el vínculo afectivo más fuerte. Y no sabemos por qué, porque momentos antes estaba como teniendo una buena relación con esta persona y de la nada lo termina en seco. Y con Sam vemos de que empieza como igual algo distinto a lo que empezó con ella, como que algo más triste, algo más melancólico y termina en algo que a los dos terminan felices, que ahora sí sienten la compañía. Entonces nos preguntamos por qué con la persona humana no logró una relación bien y con Sam sí. No está, o sea, empezamos a
a crear esas preguntas. A lo mejor es que a lo mejor está enamorado de Sam, a lo mejor no sabe qué quiere y demás, pero algo que sí vemos es que empieza a volver a vivir, porque como le decía, él es la melancolía, la depresión personificada. Pero después de eso vemos de que empieza a salir, que tiene nuevas ganas de recorrer el mundo, los lugares, la playa, entrar conversaciones con Sam, todo, se vuelve a sentir vivo. Y súper notorio aquí, como les decía, la paleta de colores, ya no vemos nada, nada, nada oscuro. Todo es felicidad, todo es claridad. Entonces ahí como que estamos viendo como un avance, por así decirlo, de Theodore. Y como les decía, tenemos esta relación que empiezan a tener con Sam. Cambia su vida. Se puede decir que Sam cambió su vida. Y surge la pregunta, ¿es más fácil una relación con la computadora? Creo que esta pregunta es muy interesante y como curiosa, porque si nos damos cuenta, claro que es más fácil, porque no ves a la persona y es como que más fácil lidiarlo. Como le decía en nuestra actualidad, si conozco a alguien por un sitio de citas, pues nada, es como que solo es el contacto por mensajes y demás, sino como otros compromisos, por así decirlo, como que no hay otros problemas que afrontar. Entonces, como que aquí nos damos una idea de cómo es la personalidad de Theodore. Si es una persona fuerte, una persona sensible, una persona que afronta sus problemas, poco a poco lo estamos viendo. Pero algo muy interesante aquí es todavía la soledad. Y aquí llega el segundo tipo de soledad. Primero vimos una soledad depresiva, melancólica, pero aquí vemos una soledad reflexiva, una soledad de autodescubrimiento. Ya no lo vemos triste, lo seguimos viendo solo, esté o no esté Sam, sigue estando solo Theodore, porque las tomas lo siguen pintando solo, a pesar de que ya está alegre, sigue estando solo, pero ya no es la misma soledad que veíamos en el inicio, aquí ya vemos una soledad diferente, una soledad de cambio, una soledad de crecimiento, por así decirlo. Y aquí surge la pregunta, ¿es pieza clave de nosotros? Porque si nos damos cuenta, a nosotros en algún punto de nuestra vida, vamos a sentir soledad. En lo personal, como ya les platicé ayer, a mí me da miedo la soledad. Es mi mayor temor toda la vida. Pero hay veces que si te pones a pensar que la soledad juega parte crucial de tu vida. Y después de esto, de que su relación y todo va bien con Samantha, vuelve a reencontrarse con su ex esposa, en este caso. Y aquí ya vamos a darnos cuenta de las dos ideas cruciales de lo que les decía que es más fácil una relación con una computadora. Nos damos cuenta cómo era su relación con su ex esposa, de cómo terminaron, y vemos de que él no afronta la realidad, no afrontaba los problemas o no decía lo que él pensaba, lo que él sentía. Y es justamente eso lo que nos dicen, ver cómo acabó esa relación. Porque antes veíamos que está en este proceso de divorcio y él no quiere firmar los papeles hasta que desaparezca todo el amor que le tenía. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que eso pase y por qué no afronta la realidad? ¿Por qué no va poco a poco intentando de hacer algo por él? No tanto por la relación, sino por él. Y es justamente esos problemas de cómo uno afronta cada uno de sus adversidades. Porque como les digo, él vive en una soledad, pero tiene miedo todavía. Él busca generar algo más, pero no se puede. Y surge la pregunta que si todo lo bueno tiene que morir. Tal vez es alguna pregunta muy cruda, pero en cualquier momento, pues claro que tiene que morir. Pero no es una muerte definitiva, como vemos en Eterno Resplandor. Siempre hay cosas por las que vale la pena quedarse, por la que la relación valió cada segundo. Haya cosas buenas, haya cosas malas, hay algo que de verdad pues vale la pena de que tú sigas ahí o que lo recuerdes y que crezca sobre todo. Pero aquí justamente vemos a nuestro personaje en este hoyo, por así decirlo, que no afronta las cosas y por eso no puede avanzar en la relación, sobre todo en un crecimiento de él. Entonces les pregunto, ¿de qué depende una relación? ¿De los buenos momentos nada más? ¿De la alegría, de la felicidad?
o depende también de esos momentos de reflexión, de conflicto, de melancolía. ¿De qué depende en realidad una relación? Vemos de que después de todo esto, pues empieza a generar muchos prejuicios en él mismo de qué soy yo, qué lo que estoy haciendo está bien, cuál es el problema del mundo conmigo o yo soy el problema, y justamente empieza a cuestionar a Sam. Y aquí es algo interesante porque Sam no sabe, empieza, como les digo, a sentir, no sabe si es real, o sea, si lo que está experimentando es real o es parte de su programación. Y lo que hace Theodore es justamente generarle confusión, generarle estos problemas, porque, como les digo, es una soledad muy cruel, porque él está solo, independientemente esté o no esté Sam. Pero Sam nunca puede experimentar la soledad, la verdad, porque ella siempre va a estar presente para Theodore. Solamente en el momento de la película, cuando vemos que él, por así decirlo, tiene este ataque de rabia, de confusión, de todo después de que Sam intentaba, por así decirlo, darle un nuevo enfoque a su relación, pues ella decide irse pues para pensar, para ver las cosas con claridad. Y es justamente algo aquí muy interesante que es el autodescubrimiento, de que, como les decía ayer, la relación te permite conocer a la persona, pero no es tu complemento, no dependes de ella. Tú eres una parte, ella es otra parte, y cada quien va a crecer. Y lo que hacen es crecer junto ese punto medio de su relación. Pero no es como de que si no está ella no puedo crecer, no. Al final de cuentas tú tienes que ir creciendo. Aquí está este autodescubrimiento que vemos, que a veces no podemos darnos cuenta en la relación o en nuestra vida de que de verdad es lo que debe ser una relación. De eso depende una relación. Del crecimiento, obviamente juntos, pero de manera individual también. Entonces, ¿de verdad somos conscientes de quiénes somos? Por ejemplo, yo soy consciente de que a lo mejor necesito un cambio o necesito mejorar algo y todo eso, esa rabieta o esa frustración la tengo que sacar en mi relación. ¿De verdad somos conscientes de todo eso? Y también surge la pregunta, ¿por qué exigimos más de lo que uno no puede? ¿Por qué él exige a ella algo que no puede? No puede tener un cuerpo, no puede tener un alma, por así decirlo. Es un sistema operativo. Y por el lado de Tiro, ¿por qué se presiona a tener una relación si él no puede afrontar sus problemas? ¿Por qué nos exigimos más de lo que podemos en realidad? Entonces, lo que veíamos como la soledad era una pieza clave, ahora aquí lo vemos como es una debilidad del ser humano, porque como les digo, él está solo independientemente esté con Sam o no. Sam nunca va a estar sola, pero él sí. Y aquí se puede notar que después de que su relación va bien y demás, vuelve a decaer. Entonces, la soledad es una debilidad de nosotros como seres humanos. De verdad, esto es un impedimento para evolucionar, por así decirlo. Las cosas van a cambiar y entonces tendremos que cambiar también nosotros de manera individual, que es lo que en realidad es la soledad. Y dentro de eso vuelve a recordar su antigua relación. Tenemos este tormento. Y como decías, le dijo Sam en una frase, el pasado solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos quedamos de esa relación? Porque como te digo, el recuerdo del pasado siempre te lo cuentas a ti mismo en tu soledad. Si tú estás melancólico, un ejemplo, de que se murió tu perro, empiezas a recordar cada uno de esos momentos. El pasado es una historia que tú te cuentas a ti mismo. ¿Y por qué formalizamos una relación? De verdad, nosotros queremos, por así decirlo, sufrir, porque, como les digo, una relación no va a ser perfecta, va a haber cosas buenas y cosas malas. Entonces muchos dirán, ¿por qué voy a tener una relación si sufro? Eso puede ser una perspectiva. Otra perspectiva es, claro que quiero tener una relación, porque puede ser lo más maravilloso, conozco personas diferentes, y el amor, pues al final de cuentas es una necesidad del ser humano. Entonces, ¿por qué formalizamos una relación con distintas perspectivas? Esa pregunta puede ser para cada quien. La puede contestar de distinta forma, la puede expresar de distinta forma. Pero algo que siempre va a ser el común denominador es la confianza, tanto en la relación como en ti mismo, pero sobre todo a tu crecimiento.
de cómo vas a crecer de manera individual y de manera colectiva. Y de ahí, pues la madurez, como todo, siempre hay que ser maduros, hasta llegar al punto que vamos a tocar en el final. Como les digo, la soledad aquí va a jugar un tercer papel, debilidad. Primero veíamos depresión, luego veíamos una soledad reflexiva, de meditación, si lo quieren poner así. Y tenemos una soledad de debilidad, de flaquezas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues hay que aceptarnos y crecer juntos. Eso hay que hacer. Y es algo que vemos. Y de hecho, tío lo reconoce, se lo cuenta a Sam, se lo cuenta a Amy, su mejor amiga. Con su ex esposa crecieron juntos. Se titularon, tuvieron a lo mejor metas y proyectos y son exitosos. Aceptaron las cosas y crecieron juntos. Lo mismo pasó con Sam después de este pequeño conflicto de pareja, por así decirlo. Él aceptó que es un sistema operativo y algo que no le puede exigir. ¿Qué pasa después de eso, de la aceptación? Lo que llamamos ahí como el eterno resplandor, cuando nos idealizamos, obviamente hay solución. Pero ¿qué pasa cuando nos aceptamos? Crecemos. Y al crecer, obviamente vas mejorando, tu vida va mejorando. Tu vida ya no va a girar en torno al amor a esa persona. Ahora tu vida gira en torno a quién eres en distintos ámbitos. Porque como vemos, Theodore es un crack en su trabajo. Es muy sensible, las palabras se le dan fácil. Pero sobre todo, en una relación, como les digo, hay que ayudarnos a crecer. Y por ejemplo, Theodore ayudó a Sam a poder experimentar todo esto para que ella se diera cuenta quién es. Ese autodescubrimiento fue gracias a él. O sea, él le impulsó, no le dijo, tú eres así, así, así. Y él lo impulsó para que ella tuviera ese autodescubrimiento. Ella creció. Y por el lado de Theodore, Sam lo ayudó a que creciera profesionalmente y también emocional, pero esto lo vemos en el final. Y como les digo, una relación te ayuda a crecer, crea confianza y valor. Y aquí entra una cuarta soledad, que es parecida a la segunda, que es de meditación y reflexión. Es una soledad de crecimiento, va mucho de la mano de la segunda, porque después de un evento traumático o algo, pues queremos estar solos para volver a tomar impulso y de ahí te tomas el tiempo necesario y creces y haces las cosas de mejor manera. Pero ya después de todo este crecimiento y todo, te das cuenta que en un punto de la relación, pues como que te puede llegar a quedar estancado. Entonces, a eso es como una pregunta extra. Entonces, ¿la relación sí nos va a impedir a crecer? Porque después de, como les digo, que vimos todo esta reconciliación y demás, vemos que Sam empieza a darse cuenta que es más de lo que ella podría imaginar. En realidad está creciendo más de lo que se esperaba. Está autodescubriéndose de una manera bastante efectiva. Y creo que eso ha pasado en muchas relaciones. ¿Qué pasa cuando alguien a lo mejor es exitoso en cierto rubro? Obviamente quiere crecer, pero a veces nos impiden crecer por la relación que tenemos. Es muy común en las películas. Por ejemplo, yo sé que soy un crack en alguna materia en mi licenciatura y se me presenta una oportunidad de estudiar al extranjero, pero me impide poquito por mi relación en la que tengo una pareja. Entonces, esas preguntas nos atoran y nos hacen como empezar a reflexionar cada una de estas cosas. Y aquí la película también lo maneja de esa manera. El crecimiento y la relación. ¿Qué pasa cuando creces? ¿Qué pasa cuando en realidad este, de tu relación creciste bastante? Entonces tiene que acabar algo, pero es justamente lo que nos va a llevar a este final. Pero ya casi llegamos ahí. Y aquí, como les digo, en esta cuarta soledad, llegamos a esa suma total o esa conclusión de que la soledad no es mala, es parte de nosotros. La soledad es necesaria, de que sí, va a haber un punto que va a ser muy triste, muy melancólico estar ahí, pero es necesaria para poder crecer, para poder sanar, para poder tomar impulso.
claro que es necesario y no hay que, por así decirle, tenerle miedo. No, no es que sea un delito o sea algo malo, no. Al contrario, te permite, como bueno, les he dicho varias veces en la acción, te permite crecer, te permite ser fuerte y sobre todo aceptar el pasado y poder seguir, poder entablar nuevas relaciones, ponerte nuevos retos, cumplir objetivos, pero sobre todo vivir. Cuando te das cuenta que la soledad es parte de tu vida, ya no hay que te atormente, porque entiendes todos los diferentes conceptos que hay en la vida. Y aquí una breve pausa, ya casi llegando al final, vemos la relación humano-tecnología. Y aquí es cuando él se da cuenta que sí se fue en realidad para siempre. Y como les digo, ¿no les parece familiar esto? Que obviamente cuando pasa algo de que, por ejemplo, no hay internet o no te contesta el mensaje de la persona que te gusta y demás, ¿cómo actuamos, obviamente? Esto es lo patético de nuestra obsesión con la tecnología, porque dependemos totalmente de eso. O sea, Samsung está actualizando su sistema, entonces nos estamos dando cuenta como el daño o la obsesión que refleja Jones con esta crítica de cómo nuestra relación con la tecnología, que puede caer como una obsesión o dependencia, de que sin la tecnología no somos nada. Pero ya hablando de la película, aquí nos da la pregunta súper clave para lo que es este caso, perdón, el caso de Theodore, ¿cómo afrontamos la realidad? Él se da cuenta de su realidad, de que a final de cuentas Sam, pues es un sistema operativo, está al alcance de todos, y era como que lógico de que a lo mejor ella fuera asistente de alguien más, y lo dice, es asistente de alguien más, se enamoró de alguien más, o sea, a final de cuentas esa es tu realidad que tienes que afrontar, es como ese golpe duro que dices, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que está pasando con mi realidad? ¿Acaso la tengo que evitar? ¿La tengo que afrontar? ¿Cómo la afronto? Es algo que a veces no tenemos la respuesta. Y aquí vemos que como que él acepta como de, ok, o sea, tienes otras relaciones, yo no tengo problema y seguimos, pero al final de cuentas no lo está afrontando, solo le está dando la vuelta para seguir en esto. Y es justamente hasta el final cuando ella se decide despedir. Pero algo que ha estado creciendo en él, en Theodore, es justamente la confianza y sobre todo el valor para afrontar su realidad. Él se da cuenta, él tiene miedo, como todos. Nosotros todos tenemos miedo a llegar a ese punto, a la soledad. Hay veces que la soledad es como, por así decirlo, el infierno que no quisiéramos pisar, porque obviamente el ser humano es un ser social, no puede sobrevivir, por así decir, si no tiene una relación. Pero ¿qué pasa cuando no eres lo suficientemente fuerte para afrontar esa realidad? Pues eso es ese mensaje que nos da la película. Las relaciones no son para siempre. Ahora, ¿qué sigue? Pues crecer, seguir adelante, madurar, afrontar las cosas. Y si afrontas las cosas, de ahí todo lo demás ya no hay problema, no va a ser un tormento, va a ser un camino gris, más no oscuro. Y cuando menos te des cuenta vas a acabar las nubes grises y llega los días soleados. Te dan paso a un segundo día, a otro día de sol. Y es justamente que pues, Sam se va, a lo mejor no sabemos por qué. Hay teorías en la película que dicen que todo esto de los asistentes inteligentes fue como una prueba para ver cómo reaccionaba el humano. Otros dicen que pues, obviamente Sam se dio cuenta de que ella podía hacer más y que obviamente quería crecer. Entonces cuando justamente te das cuenta que las relaciones no son para siempre. Pero ¿qué va a seguir ahora dentro del ámbito de la relación? Pues te quedas con lo bueno. Te tienes que quedar con lo bueno. Amor más crecimiento más soledad es igual a vida. Y él se da cuenta, como él siempre se había dado cuenta, pero no tenía el valor de aceptarlo o de afrontarlo. Con su ex esposa, él creció y tiene que quedarse con eso y agradecer porque al final de cuentas le permitió como tener una personalidad. Y con Sam le pasó lo mismo,
que agarre lo que le sirvió y pueda afrontar esa realidad para que tenga ese crecimiento, para que viva en esa soledad, de que no tenga miedo, porque la soledad no es mala. La soledad, por así decirlo, lo empujó hacia Sam, lo empujó hacia no aceptar a la chica en la cita. La soledad lo empujó a que se divorciara de su esposa y todo eso. Ya tenía ese punto, pero tenía que afrontar la realidad para poder crecer. Y tenemos el final, que después de dar esta carta, de que nos da a entender, obviamente, todavía la sensibilidad de Theodore, el amor que le tiene a su ex esposa, a Sam, todo eso le permitió crecer. Y ahora en la soledad, y él se da cuenta que el amor también existe en la soledad, que somos seres del mundo, pero no estamos solos. Como vimos en un inicio, estaba solo en primer plano, diciendo palabras hermosas frente a una computadora, pero al final cuando estaba solo. Pero ahora sigue estando solo, pero está al lado de ella, que le va a permitir crecer. Que nos damos cuenta que así son las cosas en nuestras relaciones y en nuestra vida. De que el mundo es inmenso, las posibilidades son inmensas, pero de que no estamos solos a final de cuentas. Y aquí la película lo refleja, lo que algo que empezó estando solo, con este miedo a la soledad. Ahora él vive en su soledad, pero en la soledad encontró el crecimiento, encontró el amor, y por eso ahora sí está al lado de ella. Y pues bueno, espero que les haya gustado este breve análisis. Cualquier cosa quedó a pendiente de ustedes y pues muchas gracias.